ahora es evitar que ese discurso se politice y se convierta en una agenda de gobierno y que continúe siendo una agenda de país. El tercero, que me parece un buen acierto, es la movilización social detrás de los defensores de Guapinol. Más allá de lo coyuntural que se puede pensar que es esto le está demostrando que hay también una vinculación con sectores de base que pueden trabajar y pueden articularse, eso siempre es un reto. Gracias por presentar la presentación. El cuarto me parece a mí que es la derogación de la ley CEDES, más allá de entender que el asunto es únicamente de las sedes, sino que hay una política extractiva que se montó en los últimos 12 años en función a recursos naturales, en función a tierras ancestrales, en función al agua, en función al bosque, y creo que eso se puede ver como la punta de lanza. El otro creo que es muy importante, a pesar de que los subsidios es un paliativo, pero es un paliativo muy necesario en estos momentos, dado la inflación que hay en el país y que la inflación a quien más perjudica es a las personas pobres, porque no solamente que le incrementa el costo de vida, pero también les incrementa se puede decir, falta de oportunidades para obtener empleo, para generar también algún tipo de desarrollo económico propio. Los desaciertos de impacto. A mí me parece que hay un tema que creo que tiene que revisarse, y por eso al principio y detrás de cámara se lo pregunté al ministro Pastor, ¿quién prepara el discurso de la señora presidenta? Es decir, el gobierno anterior fue muy criticado por implementar una campaña de polarización que en aquel entonces lo que buscaba es crear, ¿no?, una división entre los buenos y los malos, lo negro y lo blanco, ¿no? Pero además de eso crea una fragmentación en la sociedad, crea desconfianza, crea conflicto, crea violencia y genera un problema muy grande, que es muy difícil resolver los grandes problemas si no nos estamos comunicando. Yo creo que eso es algo muy importante. El otro elemento que es muy importante, y creo que es lo que se está hablando ahora mismo, este equilibrio que tiene que haber entre el nepotismo, el clientelismo, pero también un sector público meritocrático. El nepotismo en Honduras aún antes de la independencia de Honduras ya existía nepotismo, ¿no? Han habido presidentes de hace 100 años que han colocado familiares también en el gobierno. Es decir, el nepotismo es parte del ADN hondureño. El problema es que el nepotismo lo que produce es un tema de conflictos de interés que también muchas veces lleva a situaciones de corrupción. Y lo vimos de nuevo con el ejemplo del gobierno anterior de Juan Orlando Hernández. Esos son los riesgos de tener, ¿no?, personas, familiares, allegados, consanguíneos, dentro de un gobierno y dentro de un gabinete, que es muy difícil evaluar o sancionar a un hijo, a un primo, a un sobrino de manera legal, de manera objetiva, cuando hay un sentimiento de afinidad, ¿no? El otro elemento que creo que es muy importante analizar de los desaciertos y que a mí me preocupó, yo creo que también al canal le preocupó en el momento, es la utilización de grupos de choque. Lo vimos con la elección del Colegio de Abogados en algún momento, lo vimos también con algunas situaciones que se dieron en la Secretaría de Salud. Esos grupos de choque realmente no es lo que se quiere en el país en términos de una reconciliación. Y por el otro lado, que creo que es muy importante desde el punto de vista de la política externa, es la ambigüedad del discurso de derechos humanos. Es decir, vamos a tener claridad en lo que estamos hablando de derechos humanos en el país, vamos a tener una ministra de Derechos Humanos estelar, vamos a tener, ¿no?, una política de prevención de la violencia contra la mujer, vamos a tener mucha libertad de expresión, pero al exterior estamos viendo que cuando consultan a Honduras y cuando Honduras debe votar sobre una situación de derechos humanos, no, se puede decir, no predica con el ejemplo. Y ahí esa ambigüedad le puede generar algún problema, porque de nuevo caemos en este error de politizar los derechos humanos cuando los derechos humanos son temas de dignidad humana y de principios, ¿no?, naturales, ¿no? Entonces yo creo ¿Te refieres al voto de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Ese voto de Honduras en el Consejo de... Que se rectificó, por cierto. Bueno, se mencionó de que se abstenían. Abstenerse no es realmente votar en contra ni en favor, pero es un tema
de principios. Estamos hablando de personas que han sido asesinadas, más de 180 personas asesinadas en Nicaragua, hay más de 300 presos políticos, más de 100.000 personas se han ido al exilio. Es decir, es un tema de principios, diría yo, y si vamos a mantener principios de derechos humanos aquí a nivel doméstico, esos también tienen que ser externalizados a nivel exterior. ¿Por qué digo que son aciertos y desaciertos de impacto? Más allá de los pequeños eventos que son estos marcan una percepción. Y en la comunicación política y en la política, la percepción es la realidad. Entonces, podemos estar teniendo un debate de que no podemos colocar familiares en puestos de toma de decisión, si es bueno o malo, pero para la opinión pública, que es realmente el efecto que produce esto, eso es una visión negativa y eso se tiene que manejar con claridad, ¿no? Muchas gracias, Lester.